Muy buenas noches, hermanos. Espero y estén bien. Hoy vamos a meditar sobre el relato de la Torre de Babel. Para eso vamos a ir, por favor, a Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han empezado a hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. La interpretación que usualmente le damos a estos versículos es cómo se crean las distintas lenguas, culturas y pueblos. No obstante, lo que nos quiere decir el texto es una enseñanza más profunda de lo que podemos pensar. Para comprender este texto es importante entender cómo leer la Biblia, ya que muchas veces la leemos de forma muy directa. Me explico. Muchas veces usted lee un pasaje y toma la enseñanza como si ese pasaje fuera escrito directamente para usted, sin tomar en cuenta el contexto histórico en el cual fue escrito dicho pasaje. A lo que quiero llegar es que para comprender e interpretar correctamente las escrituras, primero debemos de investigar el contexto histórico en el que se escribió el pasaje que estamos leyendo. Comprender lo que ese pasaje les dijo a las personas de esa época, qué enseñanza les dejó, y una vez comprendido, ahora sí, qué nos dice ese pasaje a nosotros en la actualidad. Una vez aclarado esos puntos, pasemos a analizar el relato de la Torre de Babel. Primero quiero empezar con la frase, tenía entonces toda la tierra una sola lengua. La frase una sola lengua usualmente la comprendemos como un mismo idioma, pero tiene una definición aún más profunda. Para comprenderla, necesitamos entender cómo pensaban en la antigüedad. Y estoy hablando de miles de años antes de Cristo. Para eso tenemos herramientas como la arqueología, historia y ciencias bíblicas, todas métodos científicos que nos ayudan a entender mejor las escrituras. Ahora bien, la frase una sola lengua, los arqueólogos han encontrado en distintos textos esta misma expresión y cuyo sentido es la dominación única impuesta por un solo señor o bien un emperador. Por ejemplo, veamos el caso de el prisma de Tiglat-Pilesar, datado entre el año 1616 y 1090 antes de Cristo. Dice, desde el principio de mi reinado hasta mi quinto año de gobierno, mi mano conquistó por todo 42 territorios y sus príncipes. Desde la otra orilla del río Sab inferior, línea de confín, más allá de los bosques
de las montañas, hasta la otra orilla de Éufrates, hasta la tierra de los hititas y el mar del occidente. Yo los convertí en una única boca, tomé rehenes y les impuse tributos. Notemos, por lo tanto, que la expresión una única boca no tiene nada que ver con cuestiones de tipo idiomático, pero sí tiene que ver con el aspecto político. Por lo tanto, esta expresión se trata de una imposición a la fuerza de un mismo sistema económico, de un mismo ritual religioso impuesto. Pregunto, ¿esto les suena? Por supuesto, esto lo vemos reflejado en toda la escritura, como cuando el pueblo de Israel es invadido por los babilonios, también por los romanos. El cómo el pueblo que conquista obliga al pueblo conquistado a seguir sus propias normas. Esa expresión, una única boca, refleja la realidad en la que vivían los pueblos conquistados. Todo pueblo derrotado era sometido a la voluntad del tirano. Todos los jóvenes pasaban al servicio del emperador en turno que los había conquistado. Las mujeres ya no estaban con sus familias, sino que pasaban a estar a disposición del rey. Ahora bien, el versículo 4 podemos leer lo siguiente. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. En la antigüedad, la creencia era que entre más alto era una construcción, más cerca estabas de Dios. Y por supuesto, ¿quiénes eran los que tenían los lugares más altos? Los reyes. Por lo tanto, en el contexto histórico en el que se escribió este relato, las personas veían a los reyes como dioses, ya que según la creencia de dicha época, los reyes tenían una comunicación directa con Dios, por lo cual lo que decían los reyes o bien faraones era para ellos lo que Dios decía. Ahora bien, con esta información que tenemos, podemos ver que la dispersión de los pueblos, más que un castigo, es una liberación de la creencia que había en aquel entonces, que Dios solo tenía contacto con los reyes. El relato denuncia y corrige dicha creencia. El Señor desciende desde el cielo, pero no para unirse al poder que ha construido la torre. Baja para destruirla y de paso liberar a los pueblos del sometimiento y de la servidumbre. Para el lector o bien oyente de aquella época en donde había miles de religiones activas y deidades de distintas formas y colores, era un mensaje claro. A Dios no le importa el estatus que tengamos, las posiciones que podamos tener. Él tiene misericordia del quien Él quiera. Como bien hoy podemos leer en Romanos capítulo 9, versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y por supuesto, la enseñanza que nos deja el pasaje es que Dios está en contra de la desobediencia humana y que no porque muchas personas estén de acuerdo en una idea, quiere decir que esa idea es correcta.